Esta es una nota médica presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz. Bienvenidos a esta sección de la nota médica, el momento que tenemos la oportunidad de poder sentarnos a la mesa y poder tener algún tiempo donde te traemos información médica que tú deseas poder conocer. Sobre todo en estos tiempos donde la necesidad de poder llevar la información correcta en medio de cada uno de los medios de comunicación es imperante. Ciertamente muchas oficinas médicas se encuentran todavía trabajando de manera remota, de manera de lo que son lo que es el récord electrónico, lo que es las llamadas telefónicas, lo que es la teleconsulta. Así que ciertamente ese acercamiento con su médico no es el mismo que teníamos antes. Así que estas redes, tanto lo que es la televisión, la radio, el internet, se convierte en un vehículo por el cual podemos llegar y poder orientarte. Quiero dar la bienvenida a todos los amigos, hermanos que nos están sintonizando, tanto a través de la televisión como a través de la radio, por Radio Redentor 104.1 FM y a través de las redes sociales de Radio Redentor 104.1 FM, el Grupo Médico Dr. Paz y AMEC Casa de Alabanza, que se están entrelazando para poder llevar esta información a través de las redes sociales. Y bien importante, nosotros cuando nos sentamos aquí para poder trabajar los temas médicos, no buscamos enaltecer o glorificar la medicina. Por el contrario, queremos siempre enfatizar que la medicina es un instrumento en las manos de Dios, es dado por Dios porque Dios es el que le da el conocimiento al ser humano para poder desarrollar, para poder estudiar y para poder ayudar a la población. Así que en todo lo que los médicos estamos haciendo, sobre todo en este tiempo de pandemia, es porque Dios nos ha permitido poder hacerlo con un propósito de ayudar al pueblo. Recuerde que nuestras oficinas médicas están en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vega Baja. Los teléfonos son el 787-898-2950 y 787-855-2950. En esta noche hemos querido el poder traer un amigo para poder tener un conversatorio, quizás unos 20, 25 minutos, en el cual queremos hablar un poco sobre lo que el Señor está permitiéndonos hacer dentro de lo que es las áreas de corrección en nuestro país, el área de salud, de corrección. Pero antes de entrar en todo eso, quiero presentártelo, es nuestro amigo Félix Rodríguez Schmidt. Doctor, bienvenido a su programa. Gracias, doctor, por invitarnos. Siempre es un placer estar aquí con usted. Ya usted es parte de la audiencia, pero yo quiero que aproveche y pueda saludar a tantas personas que yo sé que ya su rostro es familiar, hermanos, hermanas que lo aprecian, que lo aman, que tenga la oportunidad de poder comenzar saludando a toda la audiencia. Pues cómo no, damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, de poder llevar una palabra de aliento, una palabra de motivación a todos aquellos que nos sintonizan siempre y que están prestos a lo que el doctor Luis Paz trae. Así es que es para mí un honor estar aquí. Dios les bendiga. Bueno, el doctor ya es parte de nosotros aquí, no solamente de lo que es la audiencia, sino es parte de nuestra familia. Son pocas las personas que uno dice que son nuestros amigos. Ser amistad, ser amigo es alguien que puede entrar a la casa de uno y uno se siente en familia, y así nosotros siempre nos hemos sentido con el doctor, con su esposa. Son parte de nuestra familia y para nosotros siempre es un privilegio que dentro de todo el tiempo difícil que tiene que estar trabajando, saca su ratito para poder compartir con nosotros y es bien apreciado y bien querido. Doctor, este ha sido un tiempo bien difícil para los médicos, bien retante. Desde que comenzó el 2020, los médicos hemos estado en la primera línea de batalla, primero con lo que fueron los terremotos y luego el COVID-19 aquí en nuestra isla. Muchos retos que hemos tenido y necesitamos hoy el poder trabajar desde una perspectiva de traer paz a las personas que nos están viendo y una de las cosas que yo quería el poder traerlo con nosotros era poder empezar a hablar cómo el Señor fue preparando su vida hasta llegar hoy día a estar en una de las posiciones dentro del área de corrección como director médico del Hospital de Corrección durante todo este tiempo de la pandemia. Pero antes de llegar ahí, me gustaría que nos hablara de usted, cómo el Señor ha tratado con usted en su vida, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Bueno, pues Luis, Dios me ha sorprendido siempre con bendiciones que
no nos merecemos. Le conocí a la edad de 17 años y cuando le conocí yo estaba estudiando contabilidad, no pensaba ni ser médico y de la noche a la mañana Dios cambió todos los planes y una profesora que se llamaba la doctora Frame un día me dijo, tienes que ser médico, Félix. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dice, no, porque tú tienes las cualidades, tienes que ser médico y Dios te va a usar. Y yo era recién convertido y cuando ella dijo, Dios te va a usar, eso tocó mi corazón. Y yo dije, bueno, ¿tendrá algún propósito Dios en esto? Y así, ella fue la que me fue guiando, Dios la utilizó, me trajo la solicitud para la escuela de medicina, me trajo los documentos, me trajo todo. Y en fin, entré a la escuela de medicina y de ahí, pues creo que Dios hizo de algo que no valía nada, pues algo que vale un poquito más para el reino del Señor. Siempre. El propósito que Dios siempre ha tenido en la vida mía y creo que es lo que quiere hacer con todo aquel que se rinde a sus pies, es usarlo en el reino. Así que siempre me ha sorprendido. Me sorprendió estudiar medicina, me sorprendió graduarme, me sorprendió hacer tantas cosas que me ha dado, mis hijos, mi familia, tener la oportunidad de llegar a donde estoy. Y así me sorprendió un día de que de la nada me dijeran, tú vas a ser director médico de CCA, que es nationwide en Estados Unidos, con base en Nashville, Tennessee, y de ahí dirigía todos los servicios médicos, incluyendo Hawái, Alaska y todos los estados. Y fui el único hispano que había ocupado ese lugar. Y pues eso los hombres lo dicen con mucho orgullo, lo ponen en muchos papeles y lo escriben, pero realmente yo lo veo como Dios obra en el hombre. Así que de ahí en adelante Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida y lo último que me sorprendió es que un día me llamaron al pastorado y yo dije que sí y de la noche a la mañana estoy en una iglesia donde por cosa del Espíritu Santo caigo a ser el pastor de la iglesia. Vamos a cumplir 3 años ahora en diciembre y pues Dios siempre nos sorprende. Y a pesar de que nunca ha estado en mis planes, todo lo que Él ha hecho en mí, le doy gracias por lo que ha hecho en mí. ¿Cuándo fuiste ordenado por primera vez al ministerio? Porque no fue hace 3 años, lleva más tiempo que has sido ordenado al ministerio. Fui ordenado en el 2004. 2004. Sí, hace que 16 años hace. Así que lleva 16 años. Abril 18 del 2004. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me gusta cuando tengo la oportunidad de entrevistar a una persona que es médico y a la misma vez ha sido ordenado al ministerio, es que nos pueda hablar cómo eso puede complementarse y no necesariamente chocar una cosa con la otra. Eso para mí es bien importante. Hay personas que nos están viendo que dicen, bueno, pero o Dios me llama al ministerio o me llama a la medicina. En el caso tuyo, llevas haciendo las dos cosas simultáneamente y Dios te está usando en las dos cosas. En las dos cosas. Eso es así. Dios te pone y Dios te inspira y te revela y te lleva si tú dejas que Él te lleve. Así es que mi oración siempre es, Señor, no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando llegue el 2020 para marzo 16 del 2020 entramos en el primer lockdown en Puerto Rico, el primer momento donde comienzan los primeros casos en la isla y vamos hacia la cuarentena. En ese momento te encuentras pastoreando y a la misma vez te encuentras como director del programa de corrección, de salud de corrección de Puerto Rico. ¿Cómo comienzas a ver con una mente médica, pero con una mente eclesiástica, pastoral, lo que está pasando en la isla y lo que está pasando en la institución en ese marzo que estamos hablando? Bueno, primeramente, Félix, el individuo médico, es primero cristiano, primero pastor, primero todas las responsabilidades delante del Señor y después entra la profesión. Así es que cuando comienza eso, como siempre hemos presentado nuestro trabajo todo en manos del Señor, pues yo no puedo adjudicarme nada a mí como persona, sino es un equipo grande, un team donde yo digo que Dios reveló al secretario de corrección que desde febrero él hizo
un lockdown y suspendió la visita de los familiares del sistema O correccional. sea que en corrección se empezaron a preparar Empezaron desde febrero. Eso hizo una gran diferencia, eso hizo la diferencia de que hasta el día de hoy, esos confinados que están en sus sitios, ¿verdad? En su hogar de vivienda, no han sido contaminados. Y eso es un éxito que no ha habido, yo creo que en muchos estados de los Estados Unidos. Así es que todo eso yo creo que fue orquestado por Dios. Pero cuando entonces llega el lockdown, te encuentras ahora a trabajar directo, pero también tienes el reto de la iglesia a la misma vez, simultáneamente. ¿Cómo lograste dividir el tiempo, la mente, o hubo una integración de todas las cosas? Bueno, hubo una integración y no puedo decirte esto fue de esta manera y esto fue de otra, porque en relación a tiempo me sentí de que el día no era suficiente. Apenas dormía 6 horas, como mucho, y el día no me daba, no era suficiente. La iglesia consume mucho. Yo personalmente para preparar una predicación me tardo 8 horas de estudio. Ese es el average que ya lo tengo medido. Así es que pues hay otras personas que tienen unas habilidades mayores que yo en esa área y se les hace más fácil, pero no ha sido fácil. Pero simultáneamente has seguido trabajando en el ámbito médico. Sí, en las dos cosas, todo el tiempo. ¿Cómo entonces ahora vamos a ir hacia todo lo que ha estado pasando en el área de corrección, cuando empiezan los primeros casos en Puerto Rico? ¿Qué protocolos se comenzaron a establecer? Porque ahí estaba Félix, ahí tomando decisiones con ese equipo de trabajo. ¿Qué cosas comenzaron a trabajarse para proteger a nuestros muchachos que están allí adentro, porque son parte de nosotros? Nosotros tenemos hermanos que están en corrección, que dentro de nuestras cárceles han conocido al Señor, que escuchan nuestros programas, ven nuestros programas y oramos constantemente por ellos. ¿Cómo el departamento de lo que sería la salud de corrección comenzó a prepararse? Tú nos dices de febrero, me imagino que comenzaron entonces los protocolos para protegerlos a ellos también. Sí, correcto. Primeramente tengo que mencionar que el equipo es un equipo bien amplio, que el servir en el área correccional es mucho más que el servir en el área privada. Tienes que tener el don del amor, tiene que estar en ti. Por ejemplo, yo cuando veo un confinado como paciente, lo veo como familia, como paciente. En ningún momento está en mi mente que esta persona puede ser un criminal o lo que fuera, porque no es así. De hecho, siempre en mi mente está que cuando me siento al frente de él, lo veo como una persona que quizás está ahí injustamente. Así es que desde esa perspectiva puedes trabajar con esa área de población en un amor especial, en una dedicación especial. Entonces nuestro equipo está formado de una serie de profesionales, pero de alto calibre. Tenemos un equipo médico que está realmente dedicado, un equipo de enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Así que desde el principio se creó con la ayuda de todos ellos unos protocolos donde para la entrada o salida de ese confinado tenía que pasar por un lugar donde ahí iba a ser la cuarentena. Si lo teníamos que llevar a un hospital, se llevaba al hospital y de regreso del hospital iba a ese lugar, que es la 705, y ahí pasaba su cuarentena. Y de ahí regresaba posteriormente a su lugar de vivienda. Y eso ha hecho un sistema cerrado, completamente cerrado, donde hasta el día de hoy ellos permanezcan bien. Así es que la idea ha sido protegerlos a ellos. De hecho, cuando voy a una reunión en ASEM para explicar que ya es tiempo de que empecemos las clínicas, ASEM me dice, bueno, no los puedo tener porque no tengo el espacio aquí para cumplir con el distanciamiento. Y le digo al licenciado Mata, bueno, pero lo que pasa es que esta población está estéril en relación al COVID. O sea, que es una población que no vas a tener problemas, no tiene... Ellos entre sí no tienen que tener distanciamiento. Así que concédeme el espacio de la celda que tenemos y los llenamos como siempre. Y cuando salgan
a la clínica o a su cita con el especialista, entonces ahí siguen con el distanciamiento, reglas de mascarilla, lavado de manos, desinfectar, todo lo demás que hemos hecho hasta el día de hoy. Así es que ellos se asombraron y dijeron, cierto es, no tenemos que tenerlos en distanciamiento mientras estén ahí porque ellos son como considerados bajo un mismo techo. Bien, bien importante, me gustaría que pudieras explicar eso para los amigos que nos están viendo. Cuando te refieres a que son una población estéril, ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo con ello? Me refiero a que hasta el día de hoy no han sido contaminados con el virus del coronavirus. Tuvimos unas ayudas y lo que hicimos también en su momento indicado es que probamos con pruebas rápidas a toda la población. O sea, a nuestra población de pacientes confinados se le hizo las pruebas. Las pruebas rápidas, a todos, a todos. Entonces, de ahí partimos, donde que teníamos una población cautiva y protegida. Nuestros empleados al entrar a las instituciones tienen que ser monitoreados en relación a la temperatura, historial si ha estado en algún lugar, familiares enfermos. Entonces, pues, ese seguimiento cercano para discernir dónde está el problema no se ha perdido. Y cada vez que ha habido alguien enfermo, pues se saca a la persona, se mantiene con sus tratamientos, con su relación con su médico directo y cuando tiene ya 2 pruebas negativas, entonces puede entrar a nuestras facilidades. Cuando nosotros hablamos de corrección, tenemos que, ¿verdad?, tratar de poder distinguir. Estamos hablando de corrección del gobierno de Puerto Rico. Correcto. Porque sabemos que han habido unos casos que han surgido de corrección federal. ¿Cuál es la diferencia? Es que quisiera que lo pudiera poder trabajar con nuestros amigos para que entiendan en dónde es que estamos trabajando. Sí, bueno, cuando te hablas, te refieres a corrección federal, te refieres al Centro de Detección de Guaynabo y a los confinados que tienen sentencia federal o que están sumariados, prontos a tener una sentencia. Esos confinados llegan a ese centro y nosotros manejamos algunos de ellos en facilidades de las nuestras donde están dedicadas para ello. Así es que si te refieres a la historia esta que llegaron unos, pues sí, llegaron unos contaminados, siguen estando cautivos, todavía no se han mezclado con más nadie. Y en el momento pues se está trabajando con esa situación. No ha habido contaminación con los confinados nuestros. O sea, que básicamente vuelve y se establece un protocolo de que sabemos que hay unos pacientes que sí vinieron con el COVID, pero entonces se aíslan para que la población como tal no sea infectada. Correcto. ¿Se establece algún protocolo de seguimiento? Me dijiste que al principio se le hizo una prueba rápida a toda la población. ¿Se establece algún protocolo al azar donde vuelve y se le hacen muestras cada cierto tiempo a los confinados o por ahora a menos que presenten síntomas? Si presentan síntomas, entonces se le hace muestra a el que presenta síntomas y a los que estén cerca de ese. Ok. O sea, los que hayan tenido contacto. Contacto, sí. Al momento, ¿ha habido algún momento donde se pensara que pudiéramos tener un brote en nuestras cárceles? Se ha pensado, hemos tenido casos positivos, pero que al hacerle la prueba molecular ha salido negativo. Okay. Entonces, pues hemos tomado las medidas, pero no hemos tenido todavía un caso positivo. De tener un caso positivo, que diera un PCR, que diera positivo, una prueba molecular positiva, ¿cuál es el protocolo que se hace con este paciente y con las personas en la cárcel donde ese paciente está? Ok, de tener un caso positivo, esa persona pasa a uno de nuestros aislamientos. Nosotros tenemos aislamientos con presurización negativa y en esos aislamientos entonces pondríamos a ese paciente donde ese paciente empezaría con un rigor, con el protocolo de tratamiento, con los medicamentos indicados, los que hayan estado en contacto con ellos, entonces los muestreamos para saber cómo siguen. Si alguno de esos que haya estado en contacto también saliera positivo, se le hace la prueba rápida, después la prueba molecular, y si al final la prueba molecular sigue positiva, entonces se manda a tratamiento. Desde que sale la primera rápida se manda a aislarse y allá en contacto con su médico, si es empleado al
seguir tratamiento con su médico y salir entonces negativo, pues entonces cuando está negativo, una segunda prueba, puedes regresar al empleo. En el caso de los oficiales de corrección, ¿cómo se trabaja el hecho de que no vayan a contaminar a nuestros muchachos que están allá adentro en la cárcel como tal? Los oficiales, Luis, aquí se tratan igual que los empleados del sistema de salud. Así es que estos oficiales tienen que pasar por el mismo rigor que pasan los empleados del sistema de salud. Todos los días, al llegar a las facilidades, se toma su temperatura, el mismo rigor. Si saliera algún problema de temperatura alta, pues el mismo protocolo que se hace con los empleados Igual del si área de tuviéramos salud. un oficial de corrección que saliera positivo, se trabaja para hacer un screening de los que estuvieron en contacto con ese oficial. Correcto. Igual correcto. con los que Igual que como se hace con los empleados de salud. Es importante que nosotros podamos estar escuchando esto porque sabemos que quizás hay hermanos, hermanas que tienen algún familiar que se encuentra en alguna de las correcciones de nuestro país y yo quiero poder enfatizar algo. Miren cómo el Señor es tan sabio que para esta hora ha colocado a personas claves, en lugares clave, con el corazón puesto en las manos del Señor para que el Señor los utilice y pueda de alguna manera afectar positivamente a nuestra población y poder llevar un mensaje de calidad en medio de esto. ¿Alguna vez te has sentido que tu fe puede ser comprometida en un lugar donde estés trabajando? ¿O siempre has podido decir, como dijiste al principio, yo primero soy cristiano, primero soy un siervo de Dios antes que cualquier otra cosa? No, yo me reitero diciéndote, primero soy cristiano, primero soy un siervo de Dios antes que cualquier otra cosa. Mi fe nunca ha sido comprometida. Mi fe ha sido probada, pero no comprometida. Así es que, como todo ser humano, tenemos nuestras altas, nuestras bajas, pero en esas bajas, enseguida, pero rápido, yo creo que no pasan ni 24 horas donde me alineo y digo, Señor, yo soy el que estoy mal, tú eres el que estás bien. Sin embargo, la gente que te conoce sabe que eres pastor, sabes que eres ministro, sabes que eres un hombre de valores cristianos y aún así en posiciones prominentes dentro de nuestro país se te abren unas puertas aun cuando pueden considerarte una persona religiosa. ¿A qué crees que se debe de eso? ¿A qué crees que se debe el hecho de que, aunque es un religioso, ven que es una persona que puede ejercer una posición de influencia dentro de nuestro país? Pues, Luis, quiero decirte que se abren unas puertas y se cierran otras. Porque cuando eres cristiano no le gusta a todo el mundo. Así que eso es una vara muy alta. Entonces, al tener esa vara muy alta, tú tienes que saber que tu sí es sí, tu no es no, lo que tú puedes comprometer tu palabra, lo que no lo puedes comprometer. Hay mucha gente que eso no le gusta, así que en mi vida eso ha significado puertas cerradas. La diferencia es que el Dios en que nosotros confiamos es el que abre las puertas verdaderas y es el que cierra las puertas verdaderas. Pero nos confiamos en Él. O sea que podemos decir que una puerta que aparentemente se me cerró, realmente es una oportunidad que Dios me está dando para poder ejecutar el lugar y el propósito de Dios en nuestra vida. Sí, definitivamente. Si tú estás confiado en Él, tú vas a saber que cuando una puerta se te cierra es porque Dios te va a abrir otra. Y no fue que se te cerró por casualidad, es porque Dios la cerró. ¿Has tenido la oportunidad de algunos confinados que hayan podido, a través del liderazgo que has tenido durante estos años, hayan visto al Señor obrar en sus vidas? Sí, definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Y ha sido una experiencia tan enriquecedora porque en un momento indicado tú puedes decirle, sin identificarte de nada, y decirle, tú sabes que Dios tiene un propósito en tu vida y que no estás aquí por una casualidad. Y cuando sigues hablando,
notas que estás tocando la fibra íntima de su corazón cuando la persona se quebranta delante de ti y te dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es usted? Entonces estableces esa relación y sabes que Dios está obrando. Doctor, ahora mismo nos están viendo por televisión, nos están escuchando por radio, nos están viendo a través de internet y posiblemente hay algunas personas que tienen algún familiar en uno de nuestros institutos de corrección y el dolor de saber que esa persona está ahí con estos nuevos protocolos, quizás las visitas no son las que teníamos antes, pensamientos de qué está pasando allá adentro. Me gustaría como médico y como ministro del Evangelio que pudiera tomar unos minutos y darle una palabra a todas esas familias que sienten ese dolor por la separación que por X o Y este familiar está dentro de esa institución, pero usted que tiene la oportunidad de entrar, salir y poder verles en momentos dados de quebranto de salud, pueda decirle una palabra de parte del Señor. Pues yo puedo decir que así como dice la canción The Waymaker, que dice que aunque tú veas o creas que Dios no está trabajando, Dios está obrando y tiene un propósito. Detrás de todo, Dios tiene un propósito. Y aquel que tenga un familiar en estas situaciones, presénteselo al Señor en oración, porque Dios va a suplir. Dios siempre lleva a un hombre de Dios a tocar la vida de esa persona. Dios siempre suple. Dios nunca se queda corto. Y no importa que usted no lo esté viendo o que esté a distancia, Dios está con él. Y Dios se le revelará. Y allí dentro de la cárcel siempre hay oportunidades. Y allí hay hombres que sirven al Señor. Y allí hay la palabra de Dios. Y allí hay muchos cristianos que son más cristianos que los cristianos que están afuera. Así es que no pierda su fe. Dios está en todo lugar. Dios me los bendiga. Amén, amén. Hermano, el tiempo se nos ha ido. Yo sé que con el hermano Félix seguimos, con el doctor Félix Smith seguimos hablando. Y es importante que usted ponga en oración a este siervo del Señor, que el Señor le continúe bendiciendo, dirigiendo, y en todos los proyectos que el Señor pone en sus manos, que sea la voluntad del Señor obrando de manera especial. Doctor, gracias por su amistad, gracias por la manera en que nos has abierto siempre las puertas de tu hogar, y a Wanda un abrazo de parte de todos nosotros. Igual a Janet. Esta nota médica fue presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz, con sus oficinas en Atillo y Vega Baja.